Hola, vamos a ver el cableado y funcionamiento de la práctica de paro, marcha y realimentación. El paro, marcha y realimentación es uno de los montajes fundamentales de cualquier automatismo, ¿vale? Ya sea de lógica cableada como lógica programada. Los autómatas, la lógica programada, también una de las maniobras fundamentales es el paro, marcha y realimentación, que ya lo veremos en su momento. Ahora vamos a ver el paro, marcha y realimentación en lógica cableada. Para ello podemos ver aquí el esquema que disponemos de lo que son las protecciones, interruptor diferencial tetrapolar, interruptor automático magnetotérmico tripolar y interruptor automático magnetotérmico bipolar. También tenemos aquí el piloto, que es el objetivo de la práctica, encender un piloto, y en el mando tenemos lo que es el paro, pulsador cerrado, marcha, pulsador abierto, y la realimentación, que sería un contacto del mismo contactor que vamos a activar. Bien, vamos, una vez identificados los elementos, a ver cómo funcionaría el esquema. El esquema es muy sencillo y tiene una parte de fuerza, esquema de fuerza, y otra parte que es el esquema de mando. El esquema de fuerza es este de aquí, en el cual a través de los contactos de fuerza del contactor KM1 se va a encender y activar el piloto H1. El esquema de mando es este de aquí, es el que dirige y hace la función de control del de fuerza. En este caso tenemos un pulsador de paro en serie con un paralelo de marcha abierto y la realimentación de KM1 y luego el KM1 la bobina. ¿Cómo funciona esto? En principio estamos en reposo. Conectamos las protecciones, el diferencial, el magnetotérmico tripolar y el magnetotérmico bipolar. Magnetotérmico tripolar es el que controla y protege el circuito de fuerza frente a sobrecargas y cortocircuitos, y el magnetotérmico bipolar hace la misma función respecto al esquema de mando. En principio está en reposo, están todos los contactos abiertos, fijamos aquí, y para que se ponga en marcha, el operario tiene que pulsar en el pulsador de marcha S1. Automáticamente este circuito se ha cerrado, se activa la bobina del contactor KM1, que a su vez cerrará el KM1 1314, contacto 1314, y se quedará realimentado. Del mismo tiempo, los contactos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de fuerza se cerrarán, con lo cual el 1, 2 alimentará al piloto y se encenderá. Al mismo tiempo podemos quitar ya el dedo del pulsador S1 porque la realimentación nos mantiene el contactor KM1 activo. ¿Vale? Para eso está la realimentación. En principio S1 es el que da marcha y una vez en marcha el contactor, él mismo se autoalimenta, aunque le llamaremos realimentación, a sí mismo, y mantendrá la maniobra en marcha activa sin que nadie esté pulsando el pulsador S1. Para parar y apagar el piloto, para parar la maniobra, esto es una maniobra, lo que tenemos que hacer es pulsar el pulsador S0, contacto cerrado, y de este modo dejará de pasar alimentación a la KM1, KM1 se desactivará, se abrirá el contacto auxiliar 1314 de KM1 y esta maniobra volverá al reposo con la desconexión de KM1. Del mismo modo, al mismo tiempo, simultáneamente, KM1, contactos de fuerza se desconectarán, o sea, se abrirán, volverán al reposo y el piloto se apagará. Bien, el proceso es este, siempre. Entender los esquemas, ¿vale? Identificar los elementos del esquema, luego poner los elementos en el cuadro y, por último, cablear. Si no sabemos identificar los elementos y no sabemos cómo funciona el esquema, realmente no estamos haciendo lo que tenemos que aprender en el módulo. Ya sabemos cómo funciona el esquema, sabemos qué elementos tenemos que tener en el montaje. Vamos a ver si tenemos los elementos. Aquí aparecen el diferencial, que es este de aquí, el que tiene pulsador de prueba, de test, interruptor diferencial tetrapolar, interruptor automático magnetotérmico Q2 tripolar, es este de aquí, y por último el interruptor automático magnetotérmico bipolar, que es este de aquí, Q3. A los tres se les denomina Q, Q1, Q2, Q3. Bien, ¿qué otro elemento nos hace falta aquí? El contactor. El contactor será este, y le llamaremos KM1. KM1 tiene
una bobina que está alimentada por A1 y A2. A1 está aquí arriba, A2 aquí abajo, ¿vale? Es estos. Y tiene unos contactos de fuerza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los que alimentarán al piloto. A su vez, tenemos aquí un contacto auxiliar, que será el 13, 14. Este de aquí. ¿Vale? Una vez esto, ¿qué tenemos que tener también para hacer el montaje? Evidentemente, pulsadores y pilotos. En este caso nos hará falta un pulsador de paro, será este rojo habitualmente, y un pulsador de marcha que podemos coger cualquiera de estos dos, que son de marcha. Y por último, los pilotos, pues por ejemplo, podemos coger este. Bien, ya tenemos todo el material disponible, vamos a empezar a hacer el cableado. Para el cableado utilizaremos, según bien indicado en este esquema, negro, gris o marrón para lo que son las fases y azul para el neutro siempre. El amarillo verde será conductor de tierra. Esto en cuanto a la alimentación. Luego el cableado lo vamos a hacer de la parte de fuerza, el esquema de fuerza, la fase siempre con negro, en este caso negro porque es el que más disponemos en el taller en estos momentos, aunque podría ser otro color, pero siempre será con negro, y el neutro con azul. Por otra parte, el esquema de mando tendrá que ser con color rojo todo lo que es fase, y a partir de A2, que ya será neutro, A2 de la bobina por ejemplo, ya sería azul. Bien. Vamos a empezar a hacer el cableado y para ello tenemos que cablear, se aconseja siempre de izquierda hacia derecha y de arriba hacia abajo. O sea, cada línea de estas, cada línea del esquema, como es un esquema multifilar, será un cable que vamos a poner en el cuadro, ¿vale? Los colores serán negro, marrón y gris para los conductores de fase y azul, conductor neutro, y amarillo-verde, el conductor de protección, tierra. En cuanto al esquema de fuerza, utilizaremos habitualmente el negro como conductor de fase y azul como conductor de neutro. El esquema de maniobra o mando serán con color rojo todos los conductores de fase y los conductores de neutro, a partir de la 2, serán azul, neutro. Bien, vamos a empezar. Ponemos aquí el esquema. ¿Qué nos hará falta? Vamos a empezar a hacer el de fuerza. El de fuerza tenemos que coger un conductor, negro, que vaya del automático magnetotérmico tripolar hasta contactor. Paramos el conductor, conectamos aquí. ¿Vale? Siempre hay que darle un pequeño estirón para ver que el cable esté encogido, que no esté suelto. ¿Y dónde va? Por ejemplo, a la 1. A veces no tenemos más remedio que cambiar la numeración de el montaje en alguna parte, porque igual no coinciden los elementos que tenemos con los del esquema. No pasa nada. No pasa nada. En este caso, vamos al 1, porque es el que nos pone aquí, nos indica aquí. Y ahora, siguiendo el esquema, vemos que aguas abajo del contactor va a salir otro cable que será negro que irá hasta esto de aquí. Esto de aquí son bornas, lo que pone X1, X2, X3, X1, X3, X2, ¿vale? Y cada borna, o sea, X3 o X2 o X1 o X0 es el bornero y luego están numeradas. Sería la borna 1. En nuestro montaje vamos a coger cualquiera de ellas. Nos da igual, no están numeradas. Para practicar no vamos a coger nada porque no hace falta. Aunque si hiciéramos un montaje real, sí que deberíamos de numerar los bornes y seguir un orden lógico. Pero en este caso no nos hace falta. ¿Vale? Como son prácticas que vamos a hacer para el taller, tampoco hace falta hacerlo perfecto porque dentro de un rato vamos a desmontar y hacer otra práctica. Bien, este cable nos llega, siempre antes de atornillar hay que ver que nos llega, perfecto, nos sobra y todo, y lo ponemos en el 2. Entonces, este cable, ya hemos visto que a la fase acaba de pasar a través del contactor. Siempre abrimos bien el tornillo, metemos el conductor dentro, siempre que no se vea, importante, que no se vea ni el conductor, ni el cobre,
y que no, el tornillo no presione sobre el plástico aislante, sobre el PVC. Entonces, ¿vale? Siempre le damos un pequeño tirón y vamos a conectar a la borna. En este caso, este cable hay que arreglarlo. Vale. Siempre hay que poner primero el conductor en ambos tornillos o posiciones y luego ya lo arreglamos, ¿vale? Lo arreglamos primero porque a veces es complicado. Bien. ¿Qué nos haría falta ahora? Del siguiente borne, si este era el 1, del 2, un neutro que vaya, en este caso está el interruptor diferencial, neutro azul. Del 2, este cable sobra y todo. Vale, perfecto. Del 2. El cable que sobra no lo vamos a recortar, porque si no al final siempre tenemos retales pequeños en el cajón de los cables. Por eso que es conveniente no cortarlo y guardarlo en la canal. Evidentemente, en la canaleta. Evidentemente, en el mundo laboral normal esto no puede ser. Hay que recortarlos y hay que dejarlos más o menos justos. No muy justos, pues si algún día hay que hacer una modificación, pero tampoco que sobre mucho cable y llenar las canales de cable, que no sirve, ¿vale? Bien, siempre damos un pequeño tirón y ya estaría ahí. Muy bien. Y lo guardamos ahí dentro. Así nunca tendremos cables cortos, siempre tenemos cables largos, porque este cable en otro montaje igual tiene que dar la vuelta al cuadro o cuadros más grandes, etc. Bien, ya tenemos lo que sería el neutro, ya tenemos el esquema realmente de fuerza. El esquema de fuerza estaría hecho. Vamos a hacer el esquema de maniobra. Para ello, cogemos un cable rojo que vaya del 4, en este caso de donde no pone N, de aquí, ¿vale? Hasta el borne 1. Bien, vamos a coger un cable rojo, cableamos aquí. Y una vez hemos cableado aquí, ahora tiene que ir al borne 1. Bien. Borne 1 del bornero. Fijaos que aquí pone borne 1 del X3 y este es borne 1 del X2. Evidentemente son borneros diferentes. Pero, voy a repetir, como estamos en prácticas de taller, en este caso tenemos un único bornero, pues da igual. Al siguiente, que esté libre. Una vez esto, hemos puesto los dos puntas del cable, las dos conexiones, ya podemos guardarlo un poco aquí, ya queda un poco más aseado. Bien, si lo guardamos todo al final a veces se va a hacer complicado, por eso es conveniente cada cable que pongamos, que lo guardemos bien dentro de la canal y así no nos costará tanto luego. Bien, el siguiente conductor que vamos a poner es el de la borna siguiente a la que hemos cableado ahora, si está la 1 de la 2, que es el retorno del pulsador de parada, hasta otro borne y de ahí hasta el 13. Atención, da igual que pongamos un cable hasta un borne, un puente de un borne al otro y de ese borne un cable al 13, como si quisiéramos del 13, del borne 13-14 del camión 1, del número 13, alimentar con un conductor a una borna y otro conductor a otra borna. Es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es poner equipotencialmente todos estos puntos. O sea, que haya la misma diferencia de potencial en todos estos puntos. La misma tensión. Acordaos que diferencia de potencial es la tensión. Que haya la misma. O sea, que entre este punto y neutro o este punto y neutro sea la misma tensión. ¿Correcto? Bien. Entonces, da igual poner un conductor de aquí, de este borne a este y de este al 13, o, por ejemplo, dos conductores que vayan de un borne al 13 y otro borne al 13. Lo normal es no poner nunca, a no ser que sea imprescindible, más de dos conductores
en un tornillo o en un agujero de cualquier elemento, ¿vale? Más de 2 nunca. Entonces, siempre hay que intentar también poner los cables en los tornillos que puedan admitir mayor sección de cable y que funcionen con más cableado. Por ejemplo, los contactores. En las bornas a veces es complicado meter 2 cables. Por eso, ¿es aconsejable poner un cable del 13 a una borna y otro del 13 a otra borna? Puenteándolo todo. Sí, en este caso podría ser, no pasaría nada, porque teniendo en cuenta que los cables son cortos. Pero si tenemos un cuadro muy grande, estamos tirando mucho cable y entonces no sería aconsejable. Lo aconsejable en un cuadro muy grande, para ahorrarnos conductor y tampoco llenar mucho las canaletas de cable, sería hacer un puente aquí. Por ejemplo, del 13 a borna 2 y de la borna 2 un puente al 3. Eso sería lo aconsejable, teniendo en cuenta que a la borna 2 irán 2 conductores. Bien. Entonces, vamos a coger un cable rojo y seguimos con la fase. Cablear desde al 13, por ejemplo. Vamos a hacerlo una opción más segura, por decirlo de una manera, porque claro, de esta manera aseguramos que van a caber bien los cables en las bornas. Apretamos un poquitín solo porque vamos a poner otro ahora. Ahora pondremos otro. Bien. Y este irá, pues, a la borna 2, por ejemplo, que será la siguiente de la que tenemos ahora. Y ahora pondremos otro conductor rojo del 13 mismo hasta la borna 3, por ejemplo. Voy a repetir que en este caso, como el cable son cortos, porque la tirada es corta, no hay problema. El caso es, y el problema sería cuando tuviéramos un cuadro grande y tuviéramos muchas tiradas de cable largo. Entonces es aconsejable hacer puentes. Incluso hay borneros, la mayoría de ellos, que admiten ahí dentro puentecicos de tornillos, puentes, que permiten hacer los puentes sin hacer cableado. Cogemos otro conductor rojo, no muy largo, porque está cerca, este por ejemplo, nos viene bien, y este caso lo ponemos otra vez en el 13, aflojamos un poco este. Fijaos que los bornes del contactor admiten 2 conductores, uno a cada lado del tornillo. Esto se queda mal. Los contactores admiten hasta 2 cables por tornillo. ¿Podemos poner más? Sí, pero no es aconsejable. Da problemas de fallos de conexión, cortocircuitos, calentamiento. Y este otro será el que va al número 3, o sea, al siguiente borne. Bien, muy bien. ¿Qué tendríamos ya cableado? Tendríamos, aparte del esquema de fuerza, teníamos todos estos conductores y este puente de aquí. Ahora vamos a seguir con este puente de aquí y conductores hasta la 1. Seguimos con el cable rojo. En este caso, vamos a coger del 14 aquí, en este caso este es corto, cogeremos otro más largo, este por ejemplo, este. Yo hago así, lo preparo, esto se quedará así, así, y tiene que ir hasta una borna, este, perfecto. Y cableamos del 14, aquí ocurre lo mismo, ten en cuenta que podemos hacer un cableado desde el 14 hasta la 1 y del 4 del X2 a la 1, o del 14 al 4 del X2 y de ahí aquí. Claro, la segunda opción tenemos que poner 2 conductores dentro de la borna. No pasaría nada, es más, podemos incluso probar, ¿vale? Pero podemos también hacer lo que hemos hecho antes, porque el 14 del KM1 es un tornillo que caben 2 conductores. Vamos a hacerlo con 2 conductores. Bien, ya tenemos aquí este. No apretamos mucho porque voy a repetir. Vamos a tener que volver a aflojar el tornillo para meterle otro cable. Y ahora este irá, por ejemplo, hasta el 4 del X2, que será el siguiente. Un pequeño tironcito para ver que el cable está bien puesto. Y ahora vas a poner, fijaos que los conductores tienen que estar todos peinados y arreglados. Nada de hacer
conductores así, eso está feísimo y queda muy mal. Hay que intentar ser aseados a la vez que arreglamos y montamos el cableado, ¿vale? Este igual, este queda ahí, muy bien, ¿lo veis? Bien. Seguimos. ¿Qué ocurre? Que falta otro conductor. Este va a ir del 14, aquí, al A1 que está ahí arriba. Es este. Bien, con esto hemos puenteado este que lo acabamos de poner ahora, el que teníamos puesto, y con el que vamos a cablear ahora, puentearemos esto. ¿Vale? Bien. Abrimos el tornillo, lo suficiente para que quepan los dos. Apretamos. Vamos a meter. ¿Entra bien? Igual es que no había bastante tornillo, no entra. No entra bien. Ahora sí. Muy bien. Lo mismo. Esto lo ponemos aquí, peinamos. Y este va, ¿dónde? A la 1. Este conductor va del 14 a la 1. Bien, ya tenemos hecha toda la fase de la maniobra. Vamos ahora al neutro. Vamos aquí, vamos a peinar un poco esto, que se quede bien. Sacamos un poco del peine, del canal, el de mando, para dejarlo abajo, y arriba ponemos el de fuerza, el negro. Y arreglamos un poco, porque esto ya está casi. Bien, ¿qué nos haría falta? ¿Qué nos queda? Nos queda el neutro del mando, del esquema de mando. Nos queda esto. Porque esto ya está. Vamos a ver. Entonces, de la 2 cogeremos un conductor que vaya hasta el PIA. No es PIA, pero es el interruptor automático magnetotérmico bipolar. Decimos PIA porque en vivienda se llaman PIA. Pequeño interruptor automático. Que podría ser este, de aquí. O podemos tomarlo de aquí, del bornero. Aquí hay dos cables ya. Me parece un poco... Ah, no, perdón, es de este. Que lo tomaríamos de este. En este caso, el cable se nos queda un poco corto. Nunca, la 2 si está aquí, se puede tomar esto e ir por medio del montaje. ¿Vale? Nunca. Siempre tiene que ir por dentro de la canal. Siempre. Por dentro. Y ya tenemos que hacer esto. Y fijaos que se queda corto. Este no sería apropiado para el montaje. Pero tenemos aquí una cosa, que es que muchos contactores tienen el A2 puenteado con un tornillo que hay arriba. Entonces tenemos A2 abajo y arriba. Con esto nos ahorramos mucho cable. Vamos a coger el conductor azul y cablearemos aquí, en el A2 este, hasta aquí. Nos vendrá muy bien porque utilizaremos menos cable. No todos los contactores tienen el A2 puenteado y con dos entradas, una arriba y otra abajo. Hay otros contactores, incluso de la misma marca, que depende de series y referencias, que solo tienen un A2, el neutro, debajo. Pero cuando tenemos uno que tenga arriba y abajo, igual da conectarlo arriba que abajo. En este caso nos ahorramos cable haciéndolo con el de arriba. Y este ya va directamente al magnetotérmico bipolar. Bien, apretamos bien el tornillo, arreglamos el conductor, los cables, este va aquí. Ya tendríamos el montaje hecho. Ya tendríamos el montaje de paro, marcha y realimentación terminado. Bien, vamos a ponerle las lámparas y los pulsadores, que no tiene. Bien, entonces vemos que, por ejemplo, estos están etiquetados. Tenemos el S1 marcha, el S0. Aquí tenemos lo que es el piloto H1, y H1 hemos dicho que va en el borne 1 del X3 y el 2 del X3, que son estos de aquí, los dos primeros.
Ya tenemos ya H1, ¿lo veis? Cableado. Vamos a conectar el pulsador de paro y el de marcha. Primero el cerrado de este. Ya tenemos ya el paro. En este caso, aquí está etiquetado como S1, aunque sea S0, pero da igual. Es el pulsador este pulsador S1 de paro. ¿Qué más? Nos haría falta el pulsador de marcha. En este caso, si este es el de paro, este será el de marcha. Y tiene que ser normalmente abierto. Normalmente abierto. Y ya tendríamos cableado, piloto, normalmente cerrado y normalmente abierto. Muy bien. Ahora tenemos que alimentar el cuadro eléctrico. Para eso cogemos una manguera que tenemos aquí, esta, y cablearemos a las bornas estas que son las de alimentación. De aquí, de estas bornas, va al diferencial. ¿Vale? Va al diferencial. Bien, una vez hemos conectado la manguera de alimentación al cuadro, aquí tenemos tensión, lo que vamos a hacer es probarlo. Bien, hemos dicho que hemos montado una manguera que da tensión corriente trifásica, 3 fases y neutro, aquí. La hemos conectado ahí, a las bornas que tenemos ahí, de alimentación, y ahora vamos a probar. ¿Cómo tiene que funcionar? Ya hemos dicho antes que cuando pulsemos el pulsador de marcha, se activará KM1, se cerrará el contactor KM1 cerrará el contacto KM1 y a su vez los contactos de fuerza 1, 2, 3, 4, 5, 6 que alimentarán el piloto y se encenderá. Cuando se deje de pulsar, seguirá en marcha porque está realimentado, que es lo que queremos ver en esta práctica, lo que queremos practicar. Y estará así hasta que el operario pulse en el pulsador de paro, abra el circuito y se desconectará el contactor, volverá a reposo y a su vez se apagará el piloto. Vamos a ver si funciona esto. Previamente tenemos que conectar las protecciones, ya están. Le damos al pulsador de marcha, se enciende el piloto 1. ¿Por qué? Porque se ha activado el contactor KM1, ha cerrado sus contactos y se enciende. Le damos al pulsador de paro, se para. Vuelve a reposo el contactor y se apaga el piloto. Podemos hacer otra comprobación muy interesante. Aparte de ver el cableado y revisarlo, si tuviéramos un problema, podemos probar, y es una cosa muy importante a la hora de probar un automatismo cualquiera, aunque sea muy fácil o muy difícil, siempre de probar tanto primero el esquema de fuerza como el de mando, por separado. Desconectamos aquí, conectamos solo fuerza. Evidentemente, si le damos al pulsador de marcha no va a funcionar. Pero si pulsamos aquí, vemos que el de fuerza, cuando cerramos el circuito, que lo podemos simular con esto, con el dedo, sí que enciende el piloto. ¿Vale? Luego el de fuerza funciona bien. Y viceversa, desconectando el de fuerza, vamos a conectar el de mando y, en este caso, no se encenderá el piloto porque el de fuerza está desconectado. Pero podemos probar la maniobra. Esto es muy importante en algunos montajes y sobre todo cuando instalemos motores. Si damos ahora al de fuerza, se encenderá el piloto. Bien, esto es todo. Ya está la práctica hecha y espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención.